¡Qué cosas! Vamos con nuestra compañera Iraís, que nos tiene una pieza acerca de este follón allá en Venezuela. Oiga. Y ahorita tenemos un gran entrevistado. Ahorita regresamos. A ver... Yo les informo a ustedes, hermanos y hermanas, que el resto de Venezuela está en absoluta calma. Mierda, marico. La situación política que vive Venezuela está alcanzando niveles críticos. Los grupos opositores al gobierno de Nicolás Maduro cada vez son más fuertes y la tensión internacional se respira en cada una de las declaraciones de los mandatarios. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Los seguidores del presidente legítimo, encargado y líder opositor Juan Guaidó tomaron las calles esta mañana para enfrentarse al ejército en Caracas, en lo que ellos denominaron Operación Libertad. Todo comenzó con la liberación de Leopoldo López, líder opositor quien estaba preso desde 2014 y quien llamó a la población a salir y derrocar al régimen de Maduro. A todos para que se sumen a este proceso, un proceso de unificación de la Fuerza Armada con el pueblo venezolano. Fueron cerradas autopistas, avenidas principales y muchas oficinas fueron abandonadas por los empleados que decidieron salir y apoyar la causa. Las reacciones internacionales nos han hecho esperar. El gobierno británico pidió la resolución pacífica y terminar con el gobierno de Maduro, quien ya ha dañado a los venezolanos. Por su parte, Donald Trump envió un mensaje vía Twitter en el que aplaude el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de Colombia invitó a los militares a unirse a Guaidó y estar en el lado correcto de la historia. Pero también hay quienes apoyan a Nicolás Maduro, como es el caso de Cuba, quien envía un firme apoyo. Bolivia a través de Evo Morales, quien condena el intento de golpe de Estado. En el caso de México, el canciller Marcelo Ebrard dijo esperar una resolución pacífica, democrática y todo mediante el diálogo. Pero, ¿qué es lo que pasa con Maduro? ¿Qué ha dicho al respecto? A través de su cuenta de Twitter, dijo que habló con los comandantes del ejército y han manifestado su total lealtad al pueblo. Esto en relación a los elementos que desertaron en la frontera de Colombia hace algunas semanas y que defenderá el Palacio de Miraflores con todo. La tensión es muy grande porque también fueron convocados los integrantes del Acuerdo de Lima, en su mayoría países latinoamericanos y donde México también pertenece, para ver qué acciones se tomarán ante lo ocurrido en las últimas 24 horas. Juan Guaidó llamó nuevamente a la población a manifestarse este 1 de mayo en contra de lo que él denominó el gobierno usurpador. Pese a que hay miles de personas en las calles apoyando a este nuevo régimen, también hay ciudadanos venezolanos que apoyan el gobierno de Maduro. Así que seguiremos al pendiente de lo que ocurre en aquella región. Informó para el Almohadazo, Iraís Rasgado. Pues es muy inquietante porque llega todo tipo de noticias, de imágenes sueltas, otras que son pura información sin imagen. Bueno, tenemos una entrevista telefónica con alguien que está allá, en el lugar de la noticia, en el meritito Venezuela. Él es Reinaldo Iturriza, ex ministro de Comunas y de Cultura del gobierno de don Nicolás Maduro, que nos cuenta cómo está él percibiendo las cosas por allá. Don Nicolás, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad para hablarle al pueblo, al querido pueblo mexicano a través de ustedes. Estamos muy preocupados, don Reinaldo. Se habla de muchas cosas, que bueno, que si hasta llegó ejército de Cuba. A ver, ¿qué está pasando? Y bueno, le describo de manera concisa los hechos y luego puedo hablarle un poco de cuál es la impresión que yo tengo de los mismos, ¿no? Maravilloso. Lo primero, bueno, nos despertamos muy temprano esta mañana con la noticia de... En ese momento parecía claro que había un levantamiento militar. Estaba el diputado Juan Guaidó y el líder de Voluntad Popular, que es el mismo partido de Juan Guaidó, Leopoldo López, que está bajo arresto domiciliario. Bueno, estaban ambos en la calle, estaban cerca o al lado, digamos, del cuartel militar más importante, bueno, uno de los más importantes de Caracas, La Carlota, que queda al este de la ciudad. El este de la ciudad, digamos, es como la zona acomodada de la ciudad, donde el antichavismo tiene como el grueso de su base social. Es un lugar en el que antes ha habido, de hecho es básicamente como el epicentro
geográfico de las manifestaciones violentas de la oposición. Y es un cuartel militar donde funciona, bueno, no solamente es una instalación militar, sino que hay escuelas, hay liceos, hay, digamos, centros educativos públicos, hay instituciones públicas también, o sea, trabaja gente allí. Bueno, le confieso que mi hija pequeña estudia allí. Entonces, bueno, por supuesto, muy preocupados ante las perspectivas de que una vez más se suscitaran hechos de violencia allí, ¿no? Ok. Por supuesto, a primeras horas de la mañana era muy difícil saber cuál era la, digamos, la magnitud del intento de golpe de Estado, lo que interpretamos de inmediato como un intento de golpe de Estado, porque, bueno, el liderazgo político en la calle, tanto Guaidó como Leopoldo López estaban llamando expresamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a levantarse para deponer la dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero mire, ya le estoy hablando como de las 6 de la mañana, que es la hora de la que yo estoy despierto. Esto comenzó a ocurrir alrededor de las 4 y tanto de la madrugada, como a las 7 y tantos, es decir, relativamente poco después ya estaba claro. Pero lo que pasa es que aquí ya son 20 años, ¿no?, lidiando con este tipo de situaciones. Ya era más o menos claro que no se trataba de un movimiento de mucha envergadura. Y en el transcurso del día, a pesar de que ha habido algunos pequeños focos de violencia en algunos lugares de la ciudad, lo que hubo fue, consiguientemente, una movilización popular que se dirigió al Palacio de Miraflores, digamos que como en defensa del presidente Nicolás Maduro, cosa que sucede, digamos, normalmente en ese tipo de circunstancias. Y hubo, al parecer, como un intento de un pequeño grupo de manifestantes de la oposición de dirigirse hacia Miraflores, como ocurriera en 2002, ¿no?, el tristemente célebre 11 de abril. Pero bueno, felizmente fue una cosa que no prosperó, fueron dispersados. Es decir, no pasó mayor cosa, ¿no? Y el día ha transcurrido en general muy tranquilo, con mucha tranquilidad, ¿no? Se dice que el señor Guaidó liberó a Leopoldo y que está, de hecho, en una base donde hay aeropuerto y que algunos de los que tomó la base militar, ¿están con él esos militares o no? Sí. Desde el principio se decía que estos militares golpistas y digamos, fuerzas del antichavismo, fuerzas políticas del antichavismo, habían ocupado la base militar La Carlota, que es de la que le estoy hablando. Ajá. Pero nunca fue así. O sea, la base fue asediada. De hecho, una parte de, digamos, las cercas que protegen la base, una parte de la cerca lateral de la base fue derribada, pero ellos nunca lograron realmente ingresar a la base militar. Es decir, nunca tuvieron control de la base aérea, y lo que se supo luego, de hecho lo confirmó el gobierno chileno, es que tanto Leopoldo López como la familia, como su familia, se refugiaron en la embajada de Chile en Venezuela. Eso fue ¿El señor Guaidó también se fue a refugiar ahí o él dónde se encuentra ahorita? Bueno, teníamos como la expectativa de que hiciera exactamente lo mismo, pero tenemos entendido, él habló hace cosa de media hora, y bueno, ellos tenían pautada, bueno, mañana es 1 de mayo, ahí por supuesto movilización popular, todos los 1 de mayo en Venezuela, como en muchos lugares del mundo hay movilizaciones. Ellos tenían, ahora si me permite, le doy la interpretación que yo tengo de los hechos, ¿no? Digamos que el efecto Juan Guaidó pasó fundamentalmente, o sea, Juan Guaidó, es muy importante aquí entender, muy importante entender que aquí está operando es el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos a través de la figura de Juan Guaidó y más allá a través de Voluntad Popular, que es algo que no se sabe mucho, pero esto es un partido político más bien pequeño dentro de la oposición, situado muy a la derecha del espectro político, o sea, casi como de ultraderecha, están, digamos, involucrados en muchos hechos de violencia callejera. Este es como el sector político que está dirigiendo ahorita las acciones contra el gobierno. Reinaldo, nomás para ver si coteja con las noticias que han llegado. Que se salió Leopoldo de Chile, de la Embajada de Chile, y se fue a la de España. ¿Eso ya se les comunicó a ustedes? No sé, yo no tengo esa información. No se sabe. Porque sí, tienen, efectivamente, en algún momento comenzó a circular por las redes que él habría salido de la Embajada de Chile
pero no tengo conocimiento. Lo que sí le puedo dar, es decir, de lo que sí tenemos conocimiento es que el gobierno chileno había confirmado que él estaba en la embajada chilena en Venezuela. Otra pregunta, ¿llegó ejército cubano? ¿O por qué tuitea Trump de que si no se retira Cuba, entonces volverán a hacer más duro el bloqueo hacia la isla? ¿Llegó algún tipo de armada a Cuba o rusa? Sí, claro, tiene que ver con lo que le decía, ¿no? Es muy importante entender que lo que está ocurriendo en Venezuela es una muy grosera injerencia del gobierno estadounidense en los asuntos internos de Venezuela, que este partido Voluntad Popular, al que me refería ya, que es un partido casi de extrema derecha, que ha involucrado muchos hechos de violencia callejera, son, digamos, como las fichas políticas del gobierno estadounidense en Venezuela, y entonces el gobierno estadounidense está permanentemente dando declaraciones, tratando de desviar la atención, refiriéndose a, al hecho de que Venezuela es un país que estaría sufriendo la injerencia del gobierno cubano, la injerencia del gobierno ruso, un poco ese lenguaje como de la Guerra Fría, ¿no? Pero realmente pero no llegó ejército cubano. O sea, no llegó ejército cubano así de buenas a primeras. No, eso por supuesto es absolutamente falso. Por supuesto que hay una relación muy estrecha, de colaboración muy estrecha con el gobierno cubano desde hace muchísimos años. Claro. Pero fundamentalmente relacionada con el tema social, la participación el aporte del gobierno cubano se ha limitado o se ha concentrado fundamentalmente en el tema de la salud, de la educación, incluso en materia deportiva, cultural, pero le insisto, estas son maneras que tiene el gobierno estadounidense de llamar la atención bueno, imagínense, o sea, en una jornada en Venezuela en la que el gobierno estadounidense está una vez más intentando deponer el gobierno democrático en Venezuela, entonces sale y habla de la injerencia cubana, como el cinismo característico de la vocería del gobierno estadounidense. Guaidó está diciendo en redes que cita mañana a una manifestación. Aquí, ¿qué procede? ¿El gobierno normalmente permite estas manifestaciones o vigilará que no terminen en zafarrancho? Las manifestaciones de la oposición están, por supuesto, permisadas. Es decir, ocurren con muchísima frecuencia. En cualquier país del mundo, Juan Guaidó, una persona que hizo lo que hizo Juan Guaidó, que se paró en una plaza pública y se autoproclamó presidente, en cualquier parte estaría preso. En Venezuela está convocando manifestaciones y participa de ellas. Mañana, como le digo, es 1 de mayo, no sé cómo será allá, pero aquí siempre hay movilizaciones con motivo del Día del Trabajador. Aquí lo que estaba en el ambiente, para hablarle ya más de mi apreciación, lo que estaba en el ambiente, en la base social del antichavismo, es que la marcha de mañana iba a ser una marcha muy poco concurrida, porque es que el efecto Juan Guaidó ya pasó. O sea, Juan Guaidó era una figura política, digamos, como parte de un plan que estaba dirigido a deponer en el muy corto plazo al gobierno venezolano, porque ellos le vendieron al gobierno de Estados Unidos la idea de que cuando se levantara, digamos, cuando él se proclamara presidente, entonces la Fuerza Armada venezolana iba a derrocar al presidente Nicolás Maduro y se iba a levantar el pueblo para apoyarlo a él. Eso no ocurrió, o sea, le vendieron esa idea falsa al gobierno de los Estados Unidos, eso no ocurrió. Hay una parte muy importante de la base social del antichavismo, no le hablo del país, del antichavismo, que está muy molesta con el liderazgo político opositor, y lo que se decía, lo que estaba en el ambiente, es que iba a ser una movilización muy poco concurrida. Ahora basta ver cómo va a ser la movilización de mañana después del fracaso del día de hoy. Una pregunta, don Reinaldo. Se ve en algunas escenas dando declaraciones Juan Guaidó y está rodeado de soldados. ¿Estos soldados son disidentes o qué tipo de soldados son? No sé, bueno, no sabría decirle. Ahí es bastante claro que es una operación de marketing político. Él está tratando como de proyectar la idea de que tiene el respaldo de la Fuerza Armada, que es exactamente lo que no tiene, como le explico, ¿no? Ellos vendieron la idea de que cuando él se autoproclamara presidente iba a ser
inmediatamente la Fuerza Armada se iba a pronunciar en su favor, y es lo que no ha ocurrido ni va a ocurrir. A los muchachos que desertaron del ejército y se fueron a Colombia, pero bueno, porque les prometieron que iban a formar parte del ejército que iba a libertar Venezuela, etcétera, esos muchachos están abandonados en Colombia. Yo no sé si ustedes tienen esa información. No. Hay como 100 y tantos muchachos allí abandonados en Cúcuta, tanto por el supuesto presidente Guaidó, que por supuesto no tiene ningún poder efectivo, y el gobierno colombiano los tienen allí a la deriva, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que el propósito de verse, de aparecer rodeado de efectivos militares es justamente haciendo, digamos, alarde precisamente del apoyo que no tienen. Acá en México entendemos que por el puro hecho de haber pertenecido a la constituyente y nombrarse presidente, se considera que dio un golpe de Estado el señor Guaidó. Allá no se le acusa de eso todavía. ¿O cómo lo ve el gobierno? ¿Qué es él? No, Juan Guaidó sigue siendo, para los efectos del gobierno venezolano, es el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, sigue siéndolo. ¿Perdón? ¿Sigue siéndolo pese a las manifestaciones y todo esto? Sí, le repito, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, reconocida por el gobierno venezolano. La Asamblea Nacional sesiona periódicamente. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, ofrece ruedas de prensa, participa en manifestaciones públicas. Como esta mañana aparece al lado de un fuerte militar que fue asediado luego durante la mañana y llama a la Fuerza Armada a levantarse contra el gobierno constitucional. Ese es Juan Guaidó y ese es el gobierno venezolano. Oigan, pero no está incurriendo en ninguna falta. Digo, yo creo que en México ya le hubieran dado tamborín, ¿verdad? Absolutamente. Ahora les puedo hablar del malestar de la base social del chavismo, que considera que esto es absolutamente intolerable, que esto no pasa efectivamente, como usted lo dice, en ninguna parte del mundo. Pero se entiende que parte de la jugada del gobierno de Estados Unidos es victimizar a este muchacho Juan Guaidó. Es decir, ellos están, de hecho lo han dicho expresamente de manera reiterada, ellos están, digamos, como esperando el momento en que el gobierno venezolano, ¿no?, que hay esta imagen de que es un régimen dictatorial, un régimen opresor, que no respeta las libertades, bueno, digamos como que confirme como que actúe conforme ese sentido común que hay sobre el gobierno venezolano y vaya y lo meta preso, y entonces el gobierno estadounidense tenga como el pretexto para intervenir aún más directamente en los asuntos venezolanos, posiblemente una intervención militar, como también expresamente lo han dicho en varias oportunidades. Entonces, como ha ocurrido en otros momentos de la historia reciente venezolana, el gobierno bolivariano ha optado por dejar hacer. Eso hay que reconocerlo, eso tiene un costo político en la base social ahora de apoyo a la revolución bolivariana, porque por supuesto mucha gente se molesta con eso, pero bueno, hay como la decisión política de permitirle a Juan Guaidó, a pesar de la cantidad de veces que ha violado las leyes venezolanas, permitirle actuar a sus anchas en las calles. Don Reinaldo, por último, ¿están asfixiándolos económicamente con todo ese dinero que les retuvieron en Inglaterra? Porque claro, también hay quien dice que lo que pasa es que están sacando ese dinero del país, pero para fondos personales, no de Venezuela. Ahí, ¿cómo está realmente la movida? La principal preocupación del pueblo venezolano, chavista, antichavista, independientemente de su filiación política, es la situación económica. Eso es lo que tiene, digamos, lo que preocupa a la inmensa mayoría de la población. Es una situación realmente difícil, muy crítica. Y en buena medida esa situación obedece a las brutales sanciones que se han impuesto contra Venezuela ya desde hace unos cuantos años. Las sanciones contra Venezuela prácticamente coinciden con el agravamiento de la crisis económica, datan de 2015, las más graves datan de 2016-2017, que ya comienzan a dirigirse contra la industria petrolera, que como saben es nuestra principal
fuente de ingresos económicos. Ya vamos por el orden de 30.000 millones de dólares que se le roban a la República, y bueno, usted se podrá imaginar lo que son 30.000 millones de dólares, bueno, para cualquier economía del mundo, pero para una economía como la venezolana, es decir, el peso, el impacto que esto tiene en la cotidianidad es muy, muy grande. Hay algunos informes que se han publicado muy recientemente por expertos economistas en Estados Unidos, no venezolanos, que de hecho han traducido el costo de las sanciones en términos de vidas humanas. Es decir, es una situación realmente preocupante. Usted me habla del uso que se hace de ese dinero. Efectivamente, como en todos nuestros países, no digo Latinoamérica, como en todas partes del mundo, por supuesto que hay funcionarios corruptos, pero eso no justifica de ninguna manera el hecho de que países como el Reino Unido y el mismo Estados Unidos y algunos otros países simplemente no permitan digamos que la República Venezolana, la República Bolivariana de Venezuela, haga uso de sus recursos, ¿no? Claro. Que como le digo, ya van por alrededor de los 30.000 millones de dólares. Entonces, ciertamente las sanciones han tenido un impacto muy, muy fuerte en la cotidianidad del pueblo venezolano, y es lo que la inmensa mayoría de la gente acá está, digamos, aspirando que se resuelva. Por eso, digamos, o sea, si yo tuviera que describirle cuál es como la sensibilidad del ciudadano común, bueno, es un ciudadano que no quiere una resolución del conflicto político en Venezuela por la vía de la violencia, y es un ciudadano, una ciudadana que desea que mejore la situación económica. Claro. La economía, que es básico. Oiga, le agradecemos infinitamente, don Reinaldo, el haber tomado esta llamada, escuchar otra voz, porque luego el exceso de información desinforma, y como llega todo fragmentado, maniqueado, no sabemos quién dijo qué, si de veras sucedió lo que nos están diciendo, pues esto es bastante clarificador. Le agradecemos mucho. El agradecimiento es mío. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, gracias. A ver, espéreme.